Bueno, buenas noches a todos formalmente. Ahora Dios los bendiga. Un gusto saludarles. Ya estamos en nuestra última clase, así que vamos a estar cerrando este proceso que se llamó Introducción a la Antropología Cultural. En la octava clase la idea era ver algunas premisas o principios que puedan ayudarles en el desarrollo de su ministerio. Pero antes de avanzar, déjenme preguntarles si tienen alguna consulta, duda, interrogante, alguna cuestión que quieran hablar respecto del trabajo final. Eh, de acá al próximo martes, la idea es ir recibiéndolo, pero bueno, no sé si tienen clara o la consigna, si tienen alguna duda, algún planteo, más allá de que después lo puedan preguntar. Este sería el momento indicado para consultarlo. Yo no, pastor, gracias. No, ok, bueno, Y yo eh, tampoco, pastor. está claro. Bueno, bueno, entonces la idea es la semana próxima recibir ese trabajo a modo de recordación. Tengan en cuenta que es un mínimo de 6 páginas. La idea es que ustedes pongan un párrafo, un par de renglones sobre cada unidad, qué les pareció, aspectos positivos, negativos de cada unidad y fundamentalmente de la materia, ¿no? Cómo ustedes piensan que esta materia les va a servir o para qué piensan ustedes que esta materia les va a servir y tratar de hacerlo de la manera más crítica posible y pensando, ¿no? en aquellas cosas que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo. Déjenme repasar simplemente un concepto que ustedes vieron en la última clase, en el último video, y que tiene que ver o que trata de sintetizar de qué manera la antropología cultural contribuye o nos ayuda en nuestro ministerio. Eh, Básicamente lo que habíamos dicho era que lo primero es que nos da una comprensión de la otra cultura. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de la palabra otredad y es como que la antropología nos permite tomar conciencia del otro que es diferente, del otro que es distinto, de reconocerlo, revalorizarlo, y esto es importante. Tengan en cuenta que esto pasa en cada una de nuestras iglesias también, ¿no? En nuestras iglesias tenemos gente de diferentes pueblos, de diferentes países, de diferentes culturas, así que esto también lo aplicamos nosotros en nuestro día a día. En segundo lugar, no solamente nos ayuda a comprender a la otra cultura, sino que nos posibilita y nos facilita el ingreso a otra cultura. Cuando empezamos a conocer cosas que tienen que ver con su idioma, con su idiosincrasia, con su cultura, con su música, con su comida, con su forma de ser, nos está permitiendo entrar, ingresar, aunque sea de manera indirecta y paulatina, a la otra cultura a la que queremos establecer, a la que queremos predicar, a la que queremos involucrar. Y esto es importante tener en cuenta porque la antropología nos ayuda a eso. La antropología nos va a ayudar en tercer lugar a favorecer y a facilitar la comunicación del Evangelio, teniendo en cuenta las premisas principales de la otra cultura. ¿Sí? No solamente el idioma y el lenguaje, sino la forma más práctica y más concreta de poder acceder al otro por medio de su cultura, que esto era lo que básicamente hacía Jesús, ¿no? Cuando Jesús hablaba con las personas, lo hacía a partir de la cultura de la otra persona y trataba de establecer un lenguaje claro, comprensible, un lenguaje simple, que no tuviera dudas. Entonces,
como dijimos varias veces, hablaba de pesca, hablaba de agricultura, hablaba del sembrador, hablaba de ejemplos cotidianos de la vida diaria, hablaba del pecado, de la enfermedad, de las consecuencias, de lo que significaba ser rechazado, cosas que la gente podía palpar y reconocer simplemente, podía darse cuenta de manera simple y fácil. Y esto es realmente lo más difícil, valga la paradoja del Evangelio. Eh, Simplificar el mensaje lo máximo posible, a la máxima expresión. Ustedes van a ver que los niños seguían a Jesús, ¿no? Llega el momento que eran tantos los chicos que seguían a Jesús que los discípulos los echan, los reprenden, le dicen dejen de molestar al maestro. Ustedes se acuerdan que Jesús le dice dejen a los niños venir a mí y demás, pero era tan simple el entender a Jesús, que aún los niños lo entendían, ¿sí? Nosotros a veces como ministros, como pastores, como líderes, deberíamos preguntarnos si todo el mundo entiende lo que nosotros decimos, si todos entienden y comprenden lo que estamos diciendo. Bueno, la antropología nos ayuda a hacer ese puente, ¿sí? Y finalmente nos ayuda en el proceso de establecer iglesias en medio de la otra cultura y de favorecer el servicio con personas que tengan, que sean de otra cultura o que tengan vinculación con otras culturas. Tengan en cuenta que todos somos diferentes, entonces no es un dato menor que pese a nuestras diferencias somos un cuerpo en Cristo. Pese a nuestras diferencias, somos la iglesia de Cristo. Pese a nuestras culturas, a nuestras formas, a nuestras maneras que son diferentes, como dice San Pablo, tenemos un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, sí, un Señor que es sobre todos y cada uno de nosotros. Y esto que parece tan simple y teórico en el mundo eclesiástico a veces es sumamente complejo y a veces es muy difícil llegar a ese nivel de unidad, por ejemplo, como la de la iglesia de Antioquía en Hechos 13. Y ustedes van a ver que en el último foro había una preguntita, ¿no? Que tenía que ver con qué haría Jesús si fuera el pastor de mi iglesia o cuáles serían las prioridades de mi iglesia si Jesús fuera el pastor, ¿no? Más allá de lo que ustedes pusieron en el foro, me parece que esa es una pregunta básica para cualquier servicio y ministerio que querramos desarrollar con las personas. Es una pregunta simple, pero ustedes se habrán dado cuenta que es muy difícil de contestar. No sé si les pasó, ¿sí? De pronto damos por sentada muchas cosas, pero también de pronto se nos complica la vida de una manera superlativa cuando decimos, bueno, eh, tengo que predicar el domingo, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Se subiría al púlpito como me subo yo y predicaría? ¿Lo haría diferente? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué diría? ¿Qué no diría? Todos sabemos el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo transmitiría él? ¿Pensaron alguna vez en eso? ¿Cómo Jesús transmitiría su propio Evangelio hoy? ¿Cómo les parece que lo haría? A uno, no se atropellen, no. ¿Se imaginan a Jesús atrás de un púlpito? ¿Se imaginan a Jesús presidiendo una reunión de líderes? Sí, Y así, ¿en Sí, qué sí, creo. diría? Yo creo que a Jesús le gustarían las juntas de los líderes porque él se reunía siempre con sus discípulos aparte, después de Ajá, que sí. hacía el sermón del monte o algo así, les preguntaba, o sea, Ujú, ellos podían inquirir después aparte con él.
sí, muy bien. Y creo que sí Jesús estaría en la iglesia porque dice la palabra que él camina en la iglesia. Yo sí creo que le gustaría como estar entre nosotros, ver la adoración, como conversar con nosotros de la enseñanza. Sí creo que él Ujú, esté ahí. ok. Francisco, vos levantaste la mano. Sí, sí, Pastor, buenas tardes. ¿Cómo Yo, estás? yo creo que sería ap- aplicando lo que se nos ha enseñado estas semanas. Ujú, am, Creo que sería un mensaje también de acuerdo al tiempo que ahorita se está viviendo, ¿no? En cuanto a todo este desarrollo cultural que ha habido desde hace más de 2000 años, que han habido muchos cambios. Y yo creo que sería siempre, no, sin cambiar nada de lo que es la palabra de Dios, porque eso hemos aprendido que no se puede hacer ningún cambio, no hay allí ninguna. Pero sí ha habido cambio en cuanto a la sociedad que vivimos, al tipo de familia que ahora conocemos. Hay muchas cosas y yo creo que siempre sería el mismo mensaje eh, de, de amor, de reconciliación, de compasión, pero tomando en cuenta también el mover de ese tiempo, ¿no? Lo que se está viviendo en cuanto a la familia, a las culturas. Ha habido, yo creo que más inmigración que antes en todos los países, incluso aquí Estados Unidos, pues se está viviendo ahorita todavía una inmigración increíble como nunca antes. ujú. Yo creo que sería un mensaje, hablando culturalmente, creo diferente, eh, a- de acuerdo a la condición que estamos viviendo cada uno. Ok. Eh, sí, eso es cierto lo que vos decís, el mensaje es inalterable y en un mundo que cambia, lo que permanece invariable es la palabra. Pero sí deberíamos replantear la forma y la manera de transmitir el mensaje, ¿no? Seguramente Jesús utilizaría redes sociales, no sé, seguramente utilizaría internet, no lo sé, eh, pero él sí cambiaría sin duda muchas de las formas en las cuales estamos acostumbrados. José, vos levantaste la mano. Ahí, Saludos, Dios les ahí te bendiga a veo. todos. Bendiciones, ¿cómo Yo, estás, José? saludos, profesor. Pues fíjese, nada, viene a mi memoria, si me permite dos Sí, minutitos sí, para sí, contar un obvio. testimonio. Sí. Viene a mi memoria en una ocasión, siendo pastor, en medio del culto, estábamos celebrando el culto al Señor y el tiempo de la adoración. Ese día el baterista no había podido asistir y en medio de la adoración, pues tengo los ojos cerrados y de repente comienzo a escuchar el sonido de la batería. Cuando escucho el sonido de la batería, pues pensé que ya se había integrado el No, músico. Cuando abro mis ojos, me sorprendo que quien está sentado en la batería o en el área de la batería era un joven que estaba de visita. Pero lo interesante del joven es que el joven era la primera vez que nos visitaba y no tan solo eso. En nuestra cultura eclesiástica, pues este joven tenía unos aretes en sus orejas y para nosotros no es común el uso de aretes en los varones. Y cuando yo me percato de todo esto, inmediatamente mi acción era irlo a sacar de donde estaba. Inmediatamente, antes de hacerlo, le pregunto al Señor, ¿qué tú harías en mi caso? What would Jesus do? ¿Verdad? Que es una expresión muy americana. Y cuando me hago la pregunta, lo que el Señor puso en mi corazón fue que no actuara con ligereza. Y tan pronto me reflexioné por unos segundos qué decisión tomar, porque todo el mundo me estaba mirando, toda la iglesia me estaba claro, mirando, los está, hermanos. claro. Y nada, para hacer la historia larga, corta, Sí, lo que sí. hice fue que mandé un diácono que le dijera al músico principal que tan pronto finalizara esa música o esa alabanza, detuviera el periodo de adoración y en ese tiempo que tomara los palitos de la batería
y los tomara, ¿verdad? Para así evitar que cualquier otro, tanto el joven o cualquier otra O persona cualquier hiciera lo otro. mismo. Exacto, y nada, pues eso fue la decisión que tomé y que se movieron del altar para el área de sus asientos, de sus bancas. Y así hicieron. La cuestión fue que el joven que estaba de visita, tan pronto yo tuve la oportunidad, no fue rápido, pasaron unos minutos, me acerco a él y le di le agradecí que tomara esa iniciativa y a la misma vez le dije, pero agradeceré ¿verdad? Que no lo vuelva a hacer debido a que nosotros, los que participan del altar son personas que ya están previamente, han pasado por unos procesos. Y eso permitió que la persona que lo llevó, que era una hermana de la iglesia, no se sintió incómoda, ni él, sino que volvieron más adelante de nuevo de visita al templo. Pero fue una situación bien incómoda porque de primer instante, si yo hubiese actuado por mi cuenta, hubiese realmente hecho un movimiento tal vez incómodo o difícil y eso hubiese provocado que se molestaran o se sintieran ofendidos. Y creo que el pensar que Jesús haría en mi lugar, pues me ayudó a mí a tomar una decisión responsable y cuidadosa. Sí, sí, sin duda. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero damos por sentado muchas cosas, ¿sí? Ejemplo del Nuevo Testamento. Para nosotros, independientemente de la denominación o la iglesia, básicamente nuestros cultos son similares. Oramos al Señor, cantamos, un tiempo de orar por las necesidades, eh, quizás más alabanzas al Señor, levantamos la ofrenda, predicación, oración final y termina básicamente canción más, canción menos, cosa más o cosa menos, Santa Cena en el medio, culto especial, presentación de niños, ¿sí? Algún elemento importante de la vida de la iglesia, anuncio del pastor y demás, pero básicamente es lo mismo. Tengan en cuenta que el Nuevo Testamento no dice nada de esto. Lo que sí dice el Nuevo Testamento es que los creyentes, los primeros cristianos, lo que hacían sí o sí era oraban, se juntaban en las casas para escudriñar, para hablar de la palabra, alabanza, oración y no mucho más que eso. Y ni siquiera había un curso de bautismo, porque así como creían eran bautizados, sino que bautizaban los apóstoles, bautizaba el primero que estaba. Con lo cual, a lo que yo voy es que más allá de nuestras formas, tenemos que tener en cuenta también qué cosas son culturales, qué cosas tienen que ver con nuestra historia como iglesia, como congregación, ¿sí? Por eso también es importante, y qué cosas tienen que ver con lo que sí o sí tiene que estar en un culto. Y para esto fue fantástico desde ese punto de vista el COVID, porque más allá de la tragedia de la pandemia, nos dimos cuenta que había muchas cosas que podían quedar a un costado, y de hecho quedaron a un costado, pero que había cosas que no podían quedar al costado. Quizá no teníamos músicos en plataforma porque no podíamos congregarnos, pero el altar privado, la oración familiar, el escuchar la palabra, el orar juntos, aunque sea a la distancia, por medios electrónicos, el ayudar a mi hermano en la necesidad. Hay cosas que no podían ser reemplazables y había un montón de otras cosas que sí. Sí, tuvimos que fijarnos cómo hacer para ofrendar, para diezmar y un montón de otras cosas que pasaron a ser importantes, pero de carácter secundario. Entonces, el culto es para Dios, primero. Y segundo, el Evangelio es para que la mayor cantidad de personas que no conocen a Cristo puedan conocerlo. Y ahí volvemos al principio, cuanto más simple es el mensaje, más fácil es el entendimiento que pueden tener. Así que es bueno pensar desde ese punto de vista y también nos ayuda a poner foco, ¿no? Y ver qué cosas son realmente importantes y qué cosas no. Tengan en cuenta que a lo largo de esta materia ustedes tienen simplemente herramientas, ¿sí? Si ustedes las usan, van a poder comprender más fácilmente la realidad y acercarse a la gente.
y tengan en cuenta esa premisa, ¿no? Que lo fundamental para Dios son las personas y nunca nos olvidemos la oración de Jesús en Juan 17, ¿no? Jesús se pudo parar delante del Padre y le pudo decir, Padre, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, como estaba anunciado, ¿no? Pero Jesús pudo decirle al Padre, mira, todos los que me diste acá están, yo los guardé porque no eran míos sino tuyos, te pido que los guardes del mundo, no que los quites, sino que los guardes del mal. Así que ese es el desafío que ustedes tienen. Yo espero que la clase les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta adicional o alguna crítica o algún comentario que quieran hacer. Eh, o alguna sugerencia para que yo tenga en cuenta, algo que les parece que faltó o que hay que reforzar. Sí, Andrea. Sí, Pastor, la última clase cuando hablábamos del posmodernismo y lo que nos permitiste estudiar, de todas maneras, como ha avanzado tanto la tecnología, los cambios, ha sido como una cosa tras otra de movimientos y cosas diferentes, vanguardias, ideas, ahorita todo lo que está cambiando tan rápidamente. ¿Tú tienes algo más reciente? Pensé que esta clase de pronto nos podrías compartir un punto de vista un poco más reciente en cuanto a todos los movimientos culturales, sobre todo. Pues para mí es un poco como lo, me gusta estudiar los últimos tiempos, como la gran ramera se va como perfilando para tomar su lugar en el coexist, en las nuevas religiones, en la agenda LGTB y todo eso. No sé si tú tienes algo un poco más Sí, moderno que compartir. no lo tengo más desarrollado. Lo que sí, a ver, nosotros tenemos que aprender a convivir con la tensión, ¿no? Hace 12, cuando empezó esta materia, estábamos viviendo nuestra vida normalmente, ahora seguramente también, pero no tan normalmente desde la última guerra, que no es la de Rusia y Ucrania precisamente, sino la de Israel, ¿no? Eh, y, y es como que a veces no nos damos cuenta, pero el reloj de Dios sigue corriendo. Las horas se empiezan a achicar, se empieza a cortar el tiempo y ya están hablando varios países de sumarse a la lucha contra Israel, la amenaza rusa y un montón de cosas que tenemos que también nosotros conocer, ¿no? Porque Jesús lo dijo, en los últimos tiempos va a pasar un montón de cosas, Mateo 24, ustedes lo tienen claro, y esa es la tensión que tenemos, ¿no? Por un lado tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para que la gente sea salva, pero por el otro lado tenemos que entender que, y yo no sé cómo decirlo, pero no va a cambiar nuestra sociedad para bien, todo lo contrario. El mundo cada vez va a estar peor, la maldad se va a multiplicar, la inmoralidad va a crecer, incluso va a haber falsas señales y profetas y de nosotros se va a levantar gente que se va a rebelar contra Dios y esto es así y tiene que ser así y va a pasar así. Y en todo esto siempre miren a Israel, ¿no? Israel acaba de anunciar la construcción de su tercer templo formalmente, así que ya estamos arribando en la época final. Solamente Dios sabe en su soberanía cuándo va a regresar Cristo, pero cierto es que, como dice un amigo, eh, no sabemos cuándo viene el Señor Jesús, pero que la puerta ya está abierta para que venga, está abierta, ¿no? Entonces, y la iglesia está en el medio. Así que, Eh, dime, Perdón, una pregunta sí. de dónde sacas la construcción del tercer templo. Estoy bastante pegada a las noticias porque me dedico a estudiar esto, pero no había escuchado Yo eso lo cuando pasó. escuché, ahora yo puedo buscar mañana y mandarles en el Sí, grupo por favor. la noticia, lo anunció el gran rabino de Jerusalén, así que Wow. ya lo había anunciado hace como un mes atrás aproximadamente,
Así que están en eso. Yo voy a buscar la noticia y mañana, hoy no, pero mañana yo les mando la noticia Gracias, profesor. Muchas gracias. por WhatsApp. Pero bueno, tengamos en cuenta que es lo que tiene que pasar y así estamos. En el interín, nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestro ministerio y hacer la obra. Bueno, yo espero que la materia les haya servido, que tengan en cuenta los principios y por sobre todas las cosas tengan en cuenta que esto es metodología y es herramienta, ¿sí? Esta no es una materia de Biblia, es una materia de metodología y herramienta para ayudarles a ustedes en el desarrollo de su ministerio y fundamentalmente a entender y a tratar con las personas. Así que espero que esa finalidad se haya cumplido. Y bueno, y cualquier cosa o cualquier duda, ustedes ya saben, me mandan un WhatsApp, un mensajito. Bueno, y solo me resta esperar el trabajo final, que no es ni más ni menos que el 30% de la nota de cada uno de ustedes. Así que espero que se esmeren y que sea más que nada de ayuda, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna consulta o final? Pastor, ay, perdón, es que están viendo el juego, perdón. Ah, Muchas gracias, Pastor, por su dedicación, bueno, su tiempo. Muchas gracias. bueno, de nada, acá estamos. Bueno, Me Dios los encanta bendiga su a todos. clase, profesor, porque su Gracias. comunicación. Tengo clases con otros maestros, amo Argentina, pero tengo clases con otros maestros y son bastante catedráticos y me es difícil entender la comunicación que tienen, pero tu clase es bastante clara, como bajas de nivel para podernos, yo por lo menos me siento que Ujú. entiendo todo lo que hablas. Sí, esa es la Entonces te doy idea. gracias porque sé que eres doctor y tienes tus títulos, pero te puedes comunicar al nivel. Yo soy una simple persona común y corriente, entonces me encanta esa clase, la recibo y como que la disfruto. Me Me encanta alegro. aprender porque la manera como la enseñas hace que nosotros, personas comunes y corrientes, la podamos entender y recibir. Esa es la idea, ¿no? Porque si no sería como hablar en latín, ¿no? No entendemos nada. Para la academia nos dedicamos en otro contexto. La idea es que aprendan. Bueno, un gusto haberlos conocido, Dios los bendiga Gracias, pastor. y quedamos en contacto, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias, Muy, pastor. Dios te muy buena la bendiga. clase. Muchas Buenas noches, gracias. bendiciones, Bendiciones a cuídense. todos. Gracias, Dios les profesor. bendiga a todos.